Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprendo Libre. Esta clase es el comienzo de la segunda unidad de tercero básico y se llama Cuéntame más, como otras clases, porque vamos a conocer otras obras literarias. Los objetivos de la clase son principalmente dos. Uno es leer fluidamente un cuento, aplicando estrategias para comprenderlo mejor. Y el segundo objetivo es visitar una biblioteca virtual para acceder a distintas lecturas, porque en este contexto sabemos que no vas a poder visitar la biblioteca de tu colegio. Por eso te recomiendo que visites una biblioteca virtual. El texto que leeremos a continuación se titula Chorlitos en la cabeza. Primero, ¿sabes qué es un chorlito? ¿No? Yo te lo voy a contar. Un chorlito es un ave de unos 30 centímetros de largo cuya cabeza es muy chiquitita en relación a su cuerpo. ¿Has escuchado la expresión cabeza de chorlito? Como él es un cabeza de chorlito. ¿Qué crees que significa? Piensa que este pajarito tenía la cabeza muy chiquitita en relación a su cuerpo. ¿Qué se te ocurre que puede significar la expresión es un cabeza de chorlito? Exactamente, se refiere a una persona que alguien la considera no muy inteligente. Por eso nunca uses esta expresión, porque es una expresión ofensiva. Bueno, pero aquí hay un autor que usó esta expresión, pero le dio otro significado. No quiso significar con cabeza de cholito o tiene cholitos en la cabeza con que había una persona que no era tan inteligente. No, le dio otro sentido. El título del cuento se llama Chorlitos en la cabeza. ¿De qué crees que se tratará el cuento? Acuérdate que yo te dije que el autor había usado esta expresión dándole un sentido diferente. Por lo tanto, el cuento probablemente no se refiere a alguien poco inteligente. ¿A qué crees que se refiere el título? ¿De qué crees que se va a tratar la historia? Usa tu imaginación. ¿Eso crees? Bueno, vamos a leer entonces para comprobarlo. Lo que acabas de hacer es una predicción acerca de la lectura. ¿Ya? Esto es una estrategia de lectura que te servirá para comprender mejor el texto. A continuación, yo te presento un texto, pero el texto esta vez lo leerás tú. Yo no lo voy a leer en voz alta, sino que la idea es que tú lo vayas leyendo en voz alta, porque la idea es que vayas practicándolo para que leas de manera más fluida cada vez. En la mayoría de las diapositivas yo voy a ver destacado alguna palabra. Y en esta ocasión destaqué la palabra desvalidos. Destaqué todas las palabras que creo que te podrían haber ocasionado alguna dificultad si no lo hubieses seleccionado y no te dijese su significado. Bueno, desvalidos significa que no tiene protección. Por ejemplo, un niño desvalido es un niño que no tiene a ningún adulto que lo cuide, ninguna persona grande que lo cuide. Ya. Entonces, comienza leyendo tú en voz alta el cuento Chorlitos en la cabeza. Yo te voy a dar el tiempo que necesites. Si es que paso la diapositiva y tú aún no has terminado de leer,
puedes detener el video y volver atrás. Vamos, comienza. Recuerda que debes leer en voz alta. Voy a pasar la diapositiva. Recuerda que si no has terminado, puedes volver el video atrás. De todas formas, voy a dejar un link asociado al video para que puedas encontrar el cuento. Continúa la lectura. Fíjate que la última oración de esta diapositiva la destaqué en verde. Dice, y la mamá se quedaba tranquila. La destaqué en verde porque yo acá quiero hacer una pausa para preguntarte, ¿qué acontecimientos han ocurrido hasta el momento? A ver, cuéntame. A ver, ¿qué más? Bueno, si no comprendiste muy bien, vuelve a leer el fragmento. Para eso puedes retroceder el video o si no, buscar el cuento. Recuerda que yo te voy a dejar un link para que lo encuentres. Ya. Si volviste a leer el cuento y ahora sí te quedó clara la idea, puedes volverme a decir entonces qué acontecimientos han ocurrido y qué más. Ya. Hasta el momento ha ocurrido que hay un niño que no era muy limpio, que digamos, y que sus papás se pasaban muy ocupados. Y la mamá no se preocupaba, ni el papá se preocupaba de que este niño se duchara, simplemente escuchaban que, que la ducha de su baño, del baño del niño corriera y pensaban que sí se estaba duchando. Pero nunca ponían mucha atención porque siempre estaban ocupados en cosas más importantes. Y a veces la mamá le preguntaba al papá, ¿se bañó el niño Godofredo? Y como el papá había escuchado algo así como una ducha corriendo, le decía sí, sí, sí. Y la mamá se iba muy tranquila.
¿Habías respondido esto? ¿Habías comprendido esto? ¿Bien? Buenísimo. Si no habías comprendido esto mismo, puedes volver a leer una vez más. Ahora continúa la lectura en voz alta. Aquí yo destaqué la palabra pro. La palabra pro significa que estás realizando una acción en favor de algo. Por ejemplo, yo me meto a una organización pro la defensa de los niños, es decir, a favor de la defensa de los niños. ¿Ya? En favor, perdón. Vamos. Lee en voz alta el texto de la diapositiva. Voy a continuar a la siguiente diapositiva. Continúo. Continúa leyendo en voz alta, recuerda. Y te vas a detener en el enunciado que está destacado.
Al final de la lectura de esta diapositiva vamos a hacer una pausa. ¿Qué acontecimientos han ocurrido hasta el momento desde la última pausa, desde la pausa anterior? A ver, quiero escucharlo. A ver, ¿qué más? Quizás no te acuerdas muy bien. En ese caso, cuando hay un texto que no comprendes muy bien, vuelve a leer ese fragmento que no comprendiste. Bueno, si necesitas volver a leerlo, detén el video o descarga el archivo que dejé asociado al link de este video. Ya. En este fragmento lo que ocurre es que está la madre, también le pregunta, no, perdón, al revés, el padre le pregunta a su esposa si el niño, si Robertito se duchó. Y y la madre, Estefanía, dice que sí se duchó, pero de verdad ella estaba pensando en cualquier cosa. Tenía diferentes cosas en la cabeza, todo menos si su hijo se había bañado o no. Resulta que fue pasando tanto tiempo que el niño fue acumulando polvo en su cabeza. Y un día a este polvo le cayó una gotita y empezó a crecer una planta. Y a esta planta llegaron unos chorlitos que hicieron ahí un nido. Y de este nido ahí pusieron unos huevitos y de los huevitos nacieron unos polluelos. ¿Habías entendido esto? Si no habías comprendido exactamente esto, puedes retroceder y volver a leer el texto. Ya. Continúa entonces leyendo. Ya queda menos. Recuerda leer en voz alta. Bueno, en esta diapositiva yo destaqué la palabra perturbado, que alguien que está perturbado es alguien que tiene alterada su capacidad mental. Por ejemplo, que está demasiado ansioso y eso le impide pensar bien, por ejemplo. Y escandalizar significa causar enojo, ira, enfado, por ejemplo. Continúa la lectura en voz alta.
Ahora en esta diapositiva te destaco la palabra ornitólogo. Un ornitólogo es una persona que estudia las aves. Continúa la lectura en voz alta, recuerda. Vamos. Ahora lee el último fragmento del cuento. Ahora, ¿qué acontecimientos ocurrieron desde la última pausa hasta el final? A ver, si no te acuerdas muy bien, vuelve a leer el texto. Ah, ¿sí te acordaste? A ver, cuéntame. A ver. Muy bien, pero ahí escuché algo un poquito confuso. Relee ese fragmento que no te quedó tan claro. Bueno, una vez que lo hayas leído, se espera que hayas comprendido que este niño, a quien le fue creciendo un árbol y unos pajaritos, finalmente fue observado por sus padres. Porque en la mitad de la noche se escucharon unos pío, 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 pío. Y los padres fueron a ver a este niño y observaron que su hijo, que por primera vez lo miraban bien, tenía unos pajaritos en la cabeza. Y llamaron a un doctor de cabellera, a un ingeniero forestal. Un ingeniero forestal son las personas, los profesionales que plantan árboles, que cultivan árboles, después venden la madera y utilizan sus recursos. Bueno, llamaron a un ingeniero forestal cabezal, a un peluquero, y todos estos profesionales decían que no podían hacer nada por Robertito. Y entonces, al parecer, nadie podía ayudar a Robertito, pero a Robertito mismo se le ocurrió echarse agüita, así soltar las raíces del arbustito que tenía en su cabeza, sacar el arbustito y ponerlo en el jardín. Y de esta manera los cholitos quedaron piando felices. Y bueno, si es que no habías comprendido exactamente esto, te recomiendo volver a leer el fragmento que no comprendiste. Ya, entonces, hasta el momento hemos aplicado dos estrategias de comprensión lectora. Uno es crear una hipótesis de lectura o predecir de qué se va a tratar la lectura a través de tus conocimientos sobre el mundo. En este caso yo te dije que era un cholito, entonces tú a partir del título Cholitos en la cabeza pudiste hacerte una idea
acerca de lo que se iba a tratar el texto. Y ahora te pregunto, ¿le achuntaste o no le achuntaste? Si es que le achuntaste, fantástico, te felicito. Y si es que no, fantástico también. Porque el objetivo de esta estrategia no es achuntarle a lo que se va a tratar la historia, sino que imaginar, crear una hipótesis, una idea acerca de lo que se va a tratar el cuento y después ver y ajustar esta hipótesis de lectura. En este caso, si es que no estuviste no fue tan cercana la idea que tú proyectaste acerca del cuento, bueno, ahora la ajustas y ahora sintetiza bien cuál fue el hilo conductor de este cuento. Bueno, con el hilo conductor, ¡ay, qué es hilo conductor! Hilo conductor es, en el caso de los cuentos, la acción principal, ¿ya? Ya, entonces, otra estrategia de lectura que aplicamos fue releer cuando no comprendiste bien, ¿ya? Entonces, mira, aplicamos dos estrategias. Uno, predecir acerca de lo que se va a tratar el cuento. Y para predecir puedes basarte en el título o en otros elementos, por ejemplo, las imágenes, la tapa de un libro. A partir de todos estos elementos puedes predecir acerca de lo que se va a tratar la historia. Y la otra estrategia que aplicamos fue releer aquellos fragmentos que no se comprendieron bien, ¿ya? Estas estrategias, la idea es que la apliques en otras lecturas que tú vayas a hacer. Estas estrategias no se aplican solamente en esta clase. La idea es que te sirvan de herramientas para la vida. Continúo. Bueno, ahora vas a preparar tu lectura en voz alta. Es verdad que tú ya leíste el cuento en voz alta, pero ahora la idea es que lo practiques y que te salga perfecto o lo más cercano a la perfección. Para ello, 1. Selecciona o marca las palabras que consideres que son difíciles de pronunciar. Entonces, dirígete a cada diapositiva o al cuento completo que yo asocié al video. Acuérdate que asocié un link a este video donde está el cuento. Y marca esas palabras que consideras que son difíciles de leer y léelas despacito, despacito, despacito hasta que ya te salgan más fluido, ¿ya? Luego, respeta los signos de puntuación, exclamación e interrogación. En los signos de puntuación tú debes hacer una pausa, ¿ya? Los signos de exclamación significa que tú estás como ahí, puedes subir el volumen o subir el tono de la voz. Porque exclamar es pegar como un gritito, ¿ya? Es hacer un pequeño grito. Es exclamar. Lo dice la misma palabra. Y luego los signos de interrogación indican que tú estás haciendo una pregunta. Entonces, cuando tú lees el cuento, se debe notar que tú estás preguntando. Y la tercera estrategia para preparar una lectura en voz alta es que leas el texto en voz alta muchas veces. Se lo puedes leer a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, hasta que ya tengas la versión definitiva. Y ahí le dices a tu familia: querida familia, les voy a leer un cuento. Y lo lees, o se lo lees a tu mamá, o a tu abuela, o a tu papá. Ya. Entonces, yo te voy a modelar el inicio de este cuento, ¿ya? Mira, primero, destaqué con verde las exclamaciones,
destaqué en rosado las palabras que pensé que podrían ser un poquito complicadas de leer. Y destaqué en celeste las interrogaciones. Y acuérdate que todos los puntos o las comas indican una pausa. Los puntos indican una pausa un poquito más larga y las comas una pausa breve. Ya. Entonces, primero, yo voy a leer muchas veces las palabras en rosado, que son las palabras más difíciles. Entonces yo digo, ¿qué dice ahí? Desvalidos. Ya. Me salió una vez, me salió bien, pero un poquito lento. Entonces lo vuelvo a leer. Desvalidos. Ya, me salió un poquito más rápido. Otra vez. Desvalidos. Y una última vez para asegurarme. Desvalidos. Ya, perfecto. Ya me salió. Ahora voy con la siguiente palabra en rosado. Entonces leo pereciera. Ay, no, parece que la leí mal. A ver. Dice pa. Pareciera. Ya, ahora me salió bien, pero muy lento. Voy a volver a leerla. Pareciera. Otra vez. Y ahora fluido. Pareciera. Ya. Ahora periódico. Ya, me salió bien, pero un poquito lento. Periódico. Periódico. ¿Ya? Y así vas. Y ahora mira esa palabra complicada. Godofredo. Ya. ¿Ves? Estas palabras tienes que destacarlas para que después te salgan muy fluiditas cuando las leas. Entonces, si yo la leo varias veces, Godofredo, 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 ya. Ya, ahí me salió perfecto, me salió fluido. Ya. También, ¿ves que aquí hay exclamaciones? Tienen los signos de exclamación, ¿ya? Mira, un signo de exclamación es este. S, ahí lo estoy marcando con un puntero láser. Y S. También S, ahí lo marco con el puntero láser. Y S. Ya. Entonces, esto, ¿cómo está mal leído? Si yo digo Robertito. No, esto es una exclamación. Es un grito, es como un gritito. Tiene que ser Robertito. Lo mismo en la. Tienes que leer ¿ya? Porque es un grito. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo estaría mal leída si yo leyera se bañó el niño Godofredo? Ahí pareciera que yo estoy afirmando algo, pero no, yo acá estoy interrogando, estoy haciendo una pregunta. Entonces tengo que leerlo así. ¿Se bañó el niño Godofredo? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a practicar las puntuaciones. Si es que yo no respeto la puntuación, estaría incorrecta la lectura. Una lectura incorrecta en que yo no respeto las puntuaciones sería así, por ejemplo. Robertito no era un niño muy limpio que digamos, y la verdad es que como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Aquí no estoy respetando ninguna pausa, nada. Así que tienes que prestar mucha atención a los puntos y a las comas. Te voy a indicar cómo sería una lectura bien hecha. Robertito no era un niño muy limpio que digamos. Y la verdad es que como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada en su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito,
Ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua en la ducha, mojando el piso y la toalla, para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico preferido. A veces escuchaba, y otras no, correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba, ¿se bañó el niño Godofredo? El papá asentía con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando las importantes noticias de la televisión. Y la mamá se quedaba tranquila. Fíjate cómo en esta ocasión respeté las pausas. ¿Ya? Así tienes que hacerlo. Vamos, practica las lecturas por lo menos 10 veces. Tú anda anotando cada vez que lo leas, léeselo a las personas que están en tu casa. Y a medida que vas haciendo una lectura, chequeas. Una, listo. Haces otra lectura en voz alta y chequeas. Otra. Otras veces puedes leerlo para ti mismo o para ti misma. ¿Ya? Porque de repente tu familia ya va a decir, uy, otra vez vamos a escuchar el cuento. Ya. Y cuando ya lo tengas dominado y cuando te salga fluido, cuando respetes los puntos, las comas, las exclamaciones, etc., entonces haces tu lectura, ¿ya? Y deleitas, es decir, haces que los demás gocen la lectura de tu cuento. Ya. Y ahora yo te voy a decir, esto no lo tienes que hacer una vez con este cuento. Esta práctica de lectura tienes que hacerlo muchas veces. Para leer fluidamente, para aprender a leer fluidamente, tienes que practicar y practicar y practicar y practicar. Tienes que leer muchas veces hasta que ya no sea una lectura que te salga fluida, sino que sean todas las lecturas las que te salgan fluidas. Y entonces yo te voy a recomendar, si eres un alumno o alumna de un colegio municipal o particular subvencionado, visitar la siguiente página web, que es www.bibliotecas-cra.cl/biblioteca, fíjate que está con B larga la biblioteca, biblioteca-digital, también con mayúscula, -escolar. Para esta parte de la clase, yo te invito a que llames a un adulto, porque yo te voy a indicar cómo buscar libros de la biblioteca digital escolar. Pero necesito que no lo hagas solo o sola, porque tiene que ser un adulto el que te acompañe en este proceso, ¿ya? Bueno, yo acá te di un enlace que es largo, ¿ya? Muy largo. Entonces ahí, un poquito más abajito, te indico un enlace un poquito más cortito, más fácil, en que tú puedes llegar a la misma página, ya. Entonces, tú, a través de este enlace, vas a llegar a una página que aparece esto. Aparece Bibliotecas Escolares CRA, Centro de Lecturas, Unidad de Currículum y Evaluación. Es un poco más abajito, dice Biblioteca Digital Escolar. Y fíjate que dice títulos para lectura simultánea. Y un poquito más abajito dice descargar archivo. Tú tienes que pinchar ahí, donde dice descargar archivo. Acuérdate que tienes que estar con un adulto viendo esto, ¿ya? Para enseñarle también a tu mamá o tu papá o a tu hermano, a quien sea, que te pueda ayudar a ir haciendo este paso a paso. Entonces,
debes descargar ahí, donde dice descargar archivo, ¿ya? Y cuando pinchas descargar archivo, vas a ver que en tu computador aparece licencias PPU-Graph. Se te descarga un archivo Excel. Bueno, puede ser un computador o cualquier otro tipo de dispositivo, como celular también. O una tablet. Ya. Entonces ahí te lo encerra en rojo. Entonces tú debes pinchar ese archivo y se te abre un archivo muy aburrido. Un archivo Excel. Pero es un archivo que contiene información fantástica. Mira, fíjate que te aparecen un montón de títulos, ¿ya? En este caso aparece el cuento del pirata Cornean, aparece cortado el título, historia del uno, la rebelión de las letras, una tierra sin mapas, rock y la salud, etc. Estos libros, un poquito más a la derecha, aparece que están recomendados desde primero básico, o sea, también son para ti. Y tú podrías decir, bueno, pero yo quiero los que están recomendados desde tercero básico. Bueno, si bajas un poquito más en el archivo, llegarás a los títulos que están recomendados desde tercero básico. ¿Ya? Pero acuérdate que los que están recomendados desde segundo básico, primero básico, también son para ti. Incluso algunos recomendados para cuarto básico son para ti también. Y a quinto, sexto ya no, son muy grandes. Ya. Entonces, yo digo, vi que está el libro Coco, la novela Coco. Y yo vi Coco, vi la película Coco, me encantó, disfruté. Y ahora me encantaría leer la novela. Entonces pincho el link en azul. Mira, esto, aquí te lo puse. Ahí lo estoy marcando con láser. Tienes que pinchar ahí. Y entonces te va a aparecer eso. Te va a aparecer vista previa en que puedes ver el inicio, las primeras páginas de la novela. Y te va a aparecer prestar. Cuando pongas prestar, te va a pedir tu identificador y te va a pedir una clave. Eso tienes que pedírselo, esos datos tienes que pedírselo a tu profesor o profesora de tu colegio. Siempre que estés en un colegio particular, subvencionado o municipal. Si es que no tienes estos datos, no podrás acceder. Entonces, tienes que hablar con tu profesor o profesora, sí o sí. Bueno, ya. Pero además, no solamente hay ebooks o libros digitales que puedas leer, sino que también hay archivos audios. Ahí te encerra en un círculo celeste la simbología. Si te aparece este dibujito, significa que te estás encontrando con un ebook, ¿ya? Que es un texto que puedes leer. Si te aparece este dibujito, ahí te lo estoy encerrando con el puntero láser, significa que te estás encontrando con un audio, que tú puedes escuchar este cuento, ¿ya? Ya, fantástico. Entonces aquí tienes un montón de obras a las que puedes acceder. Además, ¿para qué decir? De todas las que puedes acceder en internet. Puedes poner cuentos infantiles y navegar en internet. Puedes también buscar cuentos de los hermanos Grimm o fábulas o leyendas de Chile. Puedes buscar cuentos de Perrault, que se escribe Perrault. Bueno, en otra clase me voy a detener en eso y te voy a recomendar algunos autores, ¿ya? Para que navegues y los busques en internet. Pero ahora
te recomiendo esto, ¿ya? Bueno, y finalizamos la clase. ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué aprendimos? 1. Leímos textos, o más bien un texto, aplicando las siguientes estrategias de comprensión lectora. 1. Activar los conocimientos previos sobre la lectura y hacer una predicción acerca de lo que se va a tratar la lectura. Y 2. Recapitular distintos fragmentos de la lectura. Acuérdate que yo te preguntaba de qué se trata lo que acabamos de leer. Con esa pregunta yo te invitaba a recordar todo lo que había ocurrido, todos los acontecimientos que habían ocurrido. Y a releer si no habías comprendido bien el fragmento. Estas estrategias tenlas siempre en mente cuando leas, ¿ya? Antes de leer una historia puedes activar y predecir acerca de lo que se va a tratar una historia o una noticia o un texto de ciencia también. Y también releer el texto, cuando leas un texto, todos aquellos fragmentos que no comprendas bien, ¿ya? 2. Aprendimos distintas estrategias para leer fluidamente. 1. Reconocer todos los términos que son más difíciles de leer, porque te son desconocidos, por el conjunto de letras que tienen, y practicarlos antes de iniciar la lectura. Practicarlo varias veces hasta que estas palabras te salgan de manera fluida. Luego, reconocer los puntos, las exclamaciones y las interrogaciones. Y en los puntos y las comas también, hacer pausas en la lectura. En las interrogaciones, léelas en tono de pregunta y las exclamaciones, léelas como si fuera un grito. Y también otra estrategia para leer fluidamente es leer el texto muchas veces hasta que te salga bien. Y acuérdate que yo te recomiendo que para que aprendas a leer fluidamente, lee mucho. Lee mucho, lee mucho. Practica estas diferentes estrategias de lectura fluida. Y entonces aquí te presenté un banco, es decir, como un abanico de posibilidades de lecturas posibles a las que puedes acceder en la biblioteca digital escolar del CRA. Y te mostré los diferentes pasos para navegar en esta biblioteca. Y acuérdate que te dije que tenías que estar acompañado o acompañada de un adulto para que te ayudara a navegar en la biblioteca digital escolar. Bueno, que estés muy bien. Nos volvemos a ver la próxima semana.